todos, soy Seki y hoy viajaremos a la edad de oro del software español para hablar de todas las versiones de AMC, Astro Marine Corps. Quizás no sea uno de los títulos que más se recuerdan, pero creo que puede considerarse como uno de los mejores hechos en España para ordenadores de 8 bits. Así que soldado, coge tu cañón láser y prepárate para enfrentarte a temibles alienígenas a través de varios sistemas. ¡Que comience la comparativa! AMC Astro Marine Corps es un juego de acción de desplazamiento lateral desarrollado por el estudio español Cryptsoft y publicado por Dynamic en 1989. El argumento nos pone en la piel de un implacable soldado que ha sido enviado al planeta Dendar para aniquilar a los Deathbringers, una banda de delincuentes intergalácticos que planea conquistar la galaxia. La versión de ZX Spectrum es una maravilla a nivel técnico. Sus vibrantes sprites, libres de color clash, unidos al efecto de parallax scrolling del entorno, conforman un apartado gráfico excepcional. La excelencia en este ámbito se ve realzada por la presencia de numerosos detalles animados en los escenarios. Uno de los pocos puntos negativos en el ámbito visual recae en el salto del marine, que carece de animación propia y en su lugar muestra los fotogramas de la secuencia de correr. Este defecto es común en todas las versiones del juego. En la máquina de 128K, el sonido alcanza también cotas asombrosas, con pegadizas melodías in-game que se entrelazan con efectos sonoros perfectamente integrados. Desgraciadamente, los usuarios del sistema de 48K tuvieron que conformarse solo con estos últimos. Dividido en dos cargas, AMC plantea un desarrollo lineal al estilo Contra. Esencialmente, avanzamos disparando en múltiples direcciones para destruir todo lo que aparece en pantalla. Sin embargo, en ocasiones el título de Cryptsoft añade secciones de plataformas y nos sorprende con algunos puzzles ligeros. Aunque la mecánica principal es simple, el juego ofrece una considerable variedad de desafíos, desde plantas carnívoras hasta robots gigantes, cada uno con sus propias tácticas y patrones de ataque únicos. Afortunadamente, contamos con numerosas ayudas y armas para combatirlos, escondidas en los contenedores que sueltan los enemigos o que encontramos repartidos por el escenario. No obstante, nuestro arsenal y habilidad no bastan, ya que también tenemos que apoyarnos en la memorización para evitar algunas trampas y ataques mortales. Tampoco debemos obviar que el tiempo para superar cada carga es limitado, pero normalmente este será el menor de nuestros problemas. Tan diversas como las amenazas son las horribles formas de perecer del protagonista, aunque su dramatismo se ve mitigado por los comentarios jocosos que pueden leerse en pantalla en esos momentos críticos. La jugabilidad es otro aspecto sobresaliente del programa de Pablo Ariza. Su fluidez, potenciada por unos controles ágiles y una dificultad mejor equilibrada que en otros títulos de Dynamic, nos invita a descubrir un poco más del inhóspito Dendar en cada nueva partida.
Aunque quizás no es tan meritoria como la versión de ZX Spectrum, la adaptación para Amstrad CPC presenta igualmente un aspecto técnico impresionante. El opulento marco inferior ha desaparecido, pero el hardware superior del microordenador de Amstrad permite mostrar gráficos más coloridos sin sacrificar en absoluto el rendimiento. Como en el ordenador de 128K de Sinclair, la frenética acción se ve reforzada por un apartado sonoro soberbio que ofrece música y SFX de forma simultánea. La jugabilidad también se mantiene intacta, lo que garantiza una experiencia muy satisfactoria para los amantes del género de acción. Los usuarios de MSX recibieron un port directo de la versión de ZX Spectrum. El juego corre algo más lento que la versión original y, desafortunadamente, cuenta con una sola melodía de la estupenda banda sonora compuesta por José Antonio Martín. Es una pena que no se haya realizado un esfuerzo adicional para optimizar el juego y aprovechar mejor las características del ordenador japonés. Con todo, sigue siendo un título sólido y muy disfrutable en este sistema. Los entusiastas de Commodore 64 se toparon con la peor adaptación de Astro Marine Corps. En términos generales, la experiencia visual es mediocre. Los sprites, reciclados claramente de Spectrum, exhiben una apariencia excesivamente cuadriculada y simple. Debemos hacer hincapié en el pobre diseño del protagonista, representado con una ridícula paleta de tonos amarillos y menos detallado que muchos enemigos. Además, en esta versión han desaparecido los distintos planos con scroll, dejando en su lugar un anodino fondo negro. Asimismo, tenemos que lamentar la ausencia de variedad en las animaciones de muerte.
Aunque el conjunto gráfico se mueve más lento que en Spectrum o CPC, esta conversión es un poco más desafiante, exigiéndonos mayor precisión y estrategia en nuestros movimientos. La desarrolladora ha realizado notables modificaciones en la interfaz in-game, desplazando todos los marcadores en la parte inferior de la pantalla. También hay cambios en la estructura del juego, con la división de los sectores como si se trataran de niveles independientes. Maniacs of the Noise fueron los responsables de la banda sonora en esta versión. Aunque la calidad de su trabajo es indudable, el juego solo cuenta con un tema musical que no logra eclipsar las composiciones originales. Es importante destacar que en esta versión solo podemos escuchar la música y los efectos de sonido por separado. A pesar de sus numerosos defectos, este AMC sigue siendo bastante jugable y divertido, manteniendo en gran medida el espíritu del juego original. La adaptación para Amiga de Astro Marine Core ofrece un salto significativo en términos de calidad visual y auditiva, aunque no logra sorprender como algunas versiones de 8 bits. Los gráficos exhiben una calidad por encima de la media del sistema, con fondos dotados de parallax scrolling y sprites enormes y coloridos que evocan la estética de Shadow of the Beast, aunque sin alcanzar la excelencia de la obra maestra de Reflections. Una característica destacada de esta versión es su impresionante banda sonora, compuesta por melodías únicas para cada nivel que transicionan sutilmente mientras transitamos las distintas zonas del juego. Desafortunadamente, si queremos escuchar los efectos de sonido, tenemos que hacerlo por separado, eligiendo la correspondiente opción en el menú principal. La versión para Amiga preserva la tensión característica del juego, con trampas y enemigos absolutamente letales tras el contacto. A pesar de ello, resulta bastante asequible completar la aventura, gracias a su ajustada dificultad y la adición de un conveniente sistema de contraseñas que nos permite continuar desde cualquier nivel. La acción en el ordenador de Commodore es menos frenética en comparación con otras plataformas. Los movimientos, especialmente el salto, carecen de la fluidez que caracteriza a los referentes del género, lo que se traduce en una experiencia menos intensa. Aún así, la propuesta de Amiga sigue siendo bastante entretenida.
Por limitaciones de hardware, la versión de Atari ST no ofrece los coloristas fondos de Amiga. Además, el scroll no es tan fluido y sufre algunas ralentizaciones cuando se acumulan varios elementos gráficos en la pantalla. En el ámbito sonoro también se han producido recortes, ya que tenemos que conformarnos únicamente con los efectos durante la partida. A pesar de las limitaciones técnicas, a nivel jugable obtenemos una experiencia similar a la de Amiga. Veo que me he quedado sin munición, así que les voy a dar un respiro a los Deathbringers por hoy. Antes de despedirme, dime en los comentarios a qué versión jugaste y cuál es tu favorita. Yo no me decido entre Spectrum y CPC, las dos me parecen fantásticas. Y recuerda, si te gustó el vídeo, no dudes en darle like y suscribirte para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!